Eso es lo que fue la declaración del expresidente Alan García, y nosotros queremos el día de hoy dedicarnos a analizar cómo se están llevando a cabo las investigaciones, cuáles son los riesgos de pronto de errar el camino en la administración de justicia, de no entender cómo marchan estos procesos, incluso para nosotros, los ciudadanos de a pie, cuál es la responsabilidad que le atañe a los políticos, a los fiscales, al Poder Judicial, a los medios de comunicación, a los ciudadanos. Un llamado a la serenidad quizá. Para eso tenemos que comprender. La Bayato va a requerir de mucha templanza, de mucha serenidad y de mucho conocimiento por parte de nosotros, porque el proceso recién ha comenzado. No hay todavía un solo juicio en curso. Quizá el más próximo sea el de Ollanta Humala y Nadine Heredia, pero eso lo dirá la justicia, lo dirán los fiscales, que son los llamados a presentar las acusaciones. Y para eso hemos invitado al doctor Aníbal Quiroga, abogado constitucionalista, y también al doctor César Azabache, penalista y ex procurador, para tratar de entender dentro del marco legal cómo funciona este caso tan complejo y que involucra prácticamente toda nuestra clase política. Bienvenidos ambos y gracias por estar con nosotros. A las órdenes, buenas noches. El presidente o expresidente Alan García ha dicho: si yo estuviera en el cargo del presidente, hablaría. Ha sido una alusión directa a que Pedro Pablo Kuczynski responda o aclare todos los vínculos. Por otro lado, Kuczynski ayer ha reconocido algún vínculo, pero no ha sido del todo tan directo, quizá no lo dijo en su momento. Para mucha gente el presidente debió hablar y esclarecer esto antes y hacerlo con una transparencia que hasta el momento mucha gente siente no tiene del todo. ¿Cómo se involucra o cómo salpica esta situación al presidente de Estado? Bueno, lo que ocurre es que hay dos dimensiones de análisis, ¿no? El análisis constitucional y el análisis político. En el análisis constitucional, como el propio presidente García lo reconoce, es un privilegio que está previsto en el artículo 117 de la Constitución y por lo tanto el privilegio está hecho para usarse. Se puede renunciar, pero si se quiere usar, se usa. Y es un privilegio que han usado todos los presidentes de la República, y lo que es más importante, que usarán los futuros presidentes de la República también, para evitar que la presidencia esté permanentemente asaltada con denuncias, visitas a la comisaría, comisiones acá, comisiones allá. En fin, es un tema que dura solamente hasta el 28 de julio del año 2021, en donde habrá un cambio de mandato y a partir del día siguiente se levanta el privilegio, como ha ocurrido exactamente con el presidente Humala. Pero claro, en el contexto político, que es a lo que creo que se refería el presidente García, pues hay muchas opiniones y hay quienes creen que sí, que debe ir y debe contestar y debe afrontar lo que ocurre, pero y esa es una evaluación de los políticos, para los políticos y por los políticos. Pero el derecho constitucional, sin embargo, apoya la decisión actual del presidente de la República. Porque, como ya se ha dicho, el presidente de la República es el único funcionario que tiene tres nominaciones sobre sí. Es jefe del Ejecutivo, es jefe de Estado y personifica a la nación. Y por eso la Constitución, desde el año 33, establece ese privilegio. El presidente es inmune, relativo y temporalmente. Solo puede ser acusado por determinadas cosas y hasta que acabe su mandato. Después se libera. Este es el caso del presidente Humala, ¿no? El 29 de julio se activaron todos los embalses que tenía y ahora está donde está. Claro, ahora, en el caso de la primera dama, este derecho al silencio, por lo menos fue algo que nos comentó el doctor Nakazaki, también la incluía ella. Es decir, puede ser citada, puede asistir, pero puede acogerse al silencio también. Claro, en el caso de ella no tiene ese privilegio, como en el caso de ningún otro ciudadano, y por lo tanto, si es citada tendrá que comparecer, porque si no la pueden llevar de grado fuerza. A la hora de hacer las preguntas, ella puede optar por el silencio si es que las preguntas le involucran a ella. O sea, uno tiene derecho a guardar silencio cuando las preguntas pretenden una autoincriminación. Pero si son preguntas referenciales de hechos que le constan, no tendría por qué no contestar. No. Ahora, desde el punto de vista ya penal, del derecho penal, ¿cómo afectaría al presidente de la República el hecho de haber negado todo vínculo en un inicio? Porque él fue muy claro, muy tajante, dijo: yo jamás trabajé con Odebrecht. Y bueno, hoy resulta que reconoce una asesoría con una empresa vinculada igual a Odebrecht. Hay una relación indirecta, pero una relación al fin que pudo ser aclarada al inicio. Sí, la cantidad de incógnitas que se están acumulando en esta parte del caso tiene una importancia grande, porque estamos hablando, ya Aníbal lo ha dicho, de la primera magistratura del país, ¿verdad? Yo no encuentro que, si miramos las cosas con frialdad, podamos estar cumpliendo los elementos que han hecho relevantes los casos penales en discusión, ¿no? En el periodo en el que parecen haberse desarrollado estos servicios,
Kuczynski ni era funcionario público, ni era un candidato. Y si seguimos la narrativa sobre este asunto, pues esto no parece haber estado relacionado con ningún desplazamiento de fondos con ocasión de campañas políticas. Esto puede sacarlo de la esfera directa de casos propiamente penales, pero no lo saca de ninguna manera de la agenda pública. Estamos hablando del presidente de la República en una escena en la que lo que cuenta sobre sus relaciones con un caso que es importante no parece todavía estar aún del todo claro. Para terminar de confirmar si esto tiene, mi impresión es que probablemente no lo tenga, alguna relevancia legal o no, creo que aún sería importante saber de qué estructuración financiera en concreto hablamos. Se ha dicho que es Olmos, pero hecha con cargo a quién, a pedido de quién, pagada por quién y en el contexto de qué comunicaciones que denoten la presencia o la ausencia de intereses privados de Odebrecht o de cualquier otra empresa. Si vamos a aclarar esto en el enorme marco de confusiones que aún estamos arrastrando, pues entonces aclarémoslo completamente antes de terminar de descartar si hay en esto algo relevante para la ley o no. Claro, creo que los dos concluyen en que, o por lo menos desde mi punto de vista, aquí hay un tema de manejo político de la información, más allá de las implicancias legales que la Constitución, digamos, proteja al presidente o que se pueda deducir a partir de la poca información que tenemos que el presidente esté implicado en algún asunto ilegal. Ahora, ¿cómo ven, grosso modo, el manejo del caso Lavallato por parte del Ministerio Público y del Poder Judicial? Por ejemplo, se ha criticado mucho el tema de la prisión preventiva. Son muchos los juristas que dicen que se está abusando de la prisión preventiva porque la gente tiene sed de justicia, tiene hambre de ver presos, tiene necesidad de ver a la gente que siente que es corrupta tras las rejas. ¿Esto está pasando? Y si está pasando, ¿cuán peligroso es? Bueno, el problema de esto es que hay en el imaginario popular la idea de que toda persona que ingresa en prisión está purgando ya una condena, y es una pena. Y Naciones Unidas inclusive se ha pronunciado en contra de esto, ha dicho que la prisión preventiva no es una condena, y que además tiene que ser usado restrictivamente, ¿no? Y claro, acá hay muchos factores, ¿no? Se dice, el pobre es el único que va a la cárcel, los ricos nunca van a la cárcel, alguna especie de los ricos también sufren, cuando van a la cárcel los ricos también lloran, ¿no? Y entonces eso le gusta a la gente y eso tiene un gran clamor. Si el juez Concepción hubiese dado comparecencia restringida, probablemente hubiese tenido un apanado mediático, pero como da una prisión preventiva por 18 meses, está en la cúspide de la popularidad, inclusive faltando sus deberes de juez, porque un juez habla con sus resoluciones y no se pasea por los canales de televisión, por las radios y por los medios contando su vida, porque no es para eso. Uno se pone a pensar, ¿realmente dispuso eso porque era su conciencia o porque tenía que tener esa popularidad que a veces es una droga para el ser humano, ¿no? Entonces, lo que ocurre acá es que, en mi concepto, la audiencia no fue bien manejada por todos. El fiscal presentó su caso basado en la calidad probatoria. Los abogados hablaron de la calidad probatoria y el juez habló de la calidad probatoria, pero la audiencia era una prisión preventiva. ¿Qué cosa es una prisión preventiva? Mire, señor, empieza un juicio o empieza una investigación y usted podría ser responsable. Y como podría ser responsable, se puede fugar. Entonces, para fijarlo ante la autoridad y que no se fugue, hay que llevarlo a la cárcel. Pero si la persona garantiza que no se va a fugar y garantiza que va a cumplir con la justicia, no tiene por qué estar en prisión preventiva. La regla general es, uno asiste al juicio en libertad. La excepción, cuando hay pronóstico de fuga razonable, es ponerlo en prisión preventiva. Y ese es un estándar internacional. Hay un caso muy importante que es el caso Bedoya Vivanco. El profesor Bedoya Vivanco, que fue mi profesor en la universidad, fue acusado de peculado en la época de Montesinos. Y por supuesto le dictaron prisión preventiva, porque ese era la moda en ese momento. Y él llegó hasta el Tribunal Constitucional. Y el Tribunal Constitucional dijo que la prisión preventiva es la última razón de ser. Y ordenó su libertad. Por supuesto que el procurador se jalaba los pelos y decía, se acabó la justicia y no puede ser, y todo el mundo lloraba. Y él asistió a todas sus audiencias. Y fue a la audiencia en donde lo condenaron a 5 años. Y de la audiencia pasó a la prisión y cumplió su prisión y luego falleció. Esa es una prisión preventiva. Ese es el caso en que una prisión preventiva no puede ser extendida de esa manera, como si fuese un ajusticiamiento adelantado, porque si no,
¿Qué pasa si no hay juicio? ¿Qué pasa si no hay acusación? ¿Qué pasa si la persona es absuelta? Eso viene más adelante en el análisis, eso es lo que les iba a preguntar. ¿Qué pasó con todo eso? Entonces, se ha generalizado la prisión preventiva como una especie de adelanto de condena que todo el mundo quiere ver, porque yo creo que es la versión moderna del circo romano. ¿Qué dice César Azabache? Yo creo que es cierto lo que dice Aníbal en punto a que estos casos nos llegan retrasados, nos llegan con una acumulación de tensión enorme y nos guste o no nos guste, el Ministerio Público ha optado por un esquema de trabajo que prioriza el paso por paso. Entonces, la poca velocidad de la Fiscalía, que retrasa inevitablemente el momento de llegar a juicio, el momento de las acusaciones, y la cantidad de tiempo en la que estamos incubando expectativas, genera, sí, una interferencia que desemboca, nos guste o no, en un uso intenso de medidas drásticas como allanamientos y prisiones efectivas. Por presión. O prisiones preventivas. Por presión. Por presión, por ansiedad, por la necesidad de llegar a un puerto. Hay, sin embargo, una cuestión que falta discutir. Y es que, si bien Aníbal ha resumido con bastante claridad lo que podríamos llamar la teoría estándar sobre el modo de utilizar detenciones, no hay que olvidar que en las reglas del procedimiento las cosas cambian conforme el caso se aproxima hacia una acusación. Ahí está el nudo gordiano de este asunto. Ajá. Esta cuestión que restringe los debates sobre prisión preventiva a la fuga o a la obstrucción pierde peso relativo en el momento en que se presenta acusación. Con una acusación, un fiscal puede cambiar las reglas porque entra en discusión una cuestión adicional, asegurar el juicio. Claro, si le entiendo, una vez que está la acusación formulada, entonces se puede ir Las cosas cambian. Claro, ¿por qué? Por una razón. Quiero, por favor, terminar la idea. ¿Por qué? Porque cuando se presenta la acusación, ya se solicita pena, ya se exhibe el arsenal de pruebas que se va a actuar en el juicio y ya se tiene la posición de la defensa planteada. Entonces el código, esto casi no se nota cuando se presentan esos comentarios, pero el código sí autoriza a que con ocasión a la acusación el fiscal pueda hacer un nuevo planteamiento sobre el modo de asegurar a los acusados y su presencia en juicio. Esto, sin embargo, no es exactamente lo que está ocurriendo. En el caso Humala Heredia, por ejemplo, la Fiscalía dijo, tengo la acusación casi lista, pero lo dijo en julio de este año. Estamos en diciembre y la acusación todavía no ve la luz. Digo con esto entonces a que si bien lo que Aníbal resume es cierto y las discusiones en casos sobre todo como los de los representantes de las consorciadas son iniciales y en ese momento debería tratarse solo sobre fuga e interferencias. Sin embargo, en otros casos, como el de Humala Heredia, el impasse se resolvería si la acusación se presentara y la Fiscalía redefiniera su caso sobre medidas de arraigo y detención con ocasión a una acusación ya presentada. Correcto. Eso es algo que hay que corregir. En resumen, se está abusando, se está mal utilizando desde sus individuales perspectivas. Pero sin duda alguna, pero quisiera acotar algo a lo que ha dicho César, ¿no? Dice que con la acusación se justificaría más una detención preventiva. Eso no necesariamente es cierto, porque sigue siendo una manera de asegurar el juicio. Si una persona acusada garantiza que comparece en el juicio y que por más que le piden una pena, y eso lo podemos, por ejemplo, en el procedimiento norteamericano, donde la persona está bajo fianza, aún siendo acusada, garantiza que va a comparecer, como el caso de Bedoya, que fue hasta la última audiencia teniendo acusación en libertad, ¿no es cierto? No tiene por qué ser puesta en prisión. Y quisiera anotar una cosa que me pareció gravísima. Se dijo que esta persona tenía que ir a prisión, entre otras cosas, porque son gente de dinero y pueden fugar. Estamos hablando de los exdirectivos. Sí, y mostraron su récord migratorio. Si hubiese mostrado el récord migratorio de fiscal Hamilton, probablemente tenía la misma cantidad de viajes. O si hubiese mostrado el récord migratorio del fiscal de la Nación, tenía la misma cantidad de viajes. Pero si hubiese mostrado el récord migratorio de los magistrados del Tribunal Constitucional, esos eran candidatos a la cárcel de todas maneras, porque tienen 270 viajes en 2 años. Eso no es un estándar, eso no es razonable. Decir que porque una persona tiene dinero puede viajar, va a fugarse, ¿no es cierto?, es candidata a la fuga, quiere decir que medio país es candidato a la fuga. Es un razonamiento clasista, por ejemplo, que no tiene base razonable en el derecho. De hecho, con eso estoy de acuerdo.
y creo que no es el único caso. También podríamos citar como un mal ejemplo de lo que no se debe decir en estos casos, las argumentaciones que se hicieron contra Nadine Heredia por los viajes de sus hijas, por ejemplo. O el poder. Que es algo que no viene al caso. O el propio trabajo en la FAO. O el poder. O el poder. Esas cosas no son las que se deben discutir en estos casos. Creo que el debate se sinceraría mucho más si la Fiscalía se hiciera cargo públicamente de que lo que en realidad está haciendo es tratar de reivindicar un derecho no claro al comienzo del procedimiento, más claro cerca de la acusación, conforme a la cual también puede, aunque no sea necesario, asegurarse la comparecencia de un acusado a juicio cuando ya está acusado en función a la fortaleza del caso que presenta, entre otras razones. Ahora, pero eso requiere precisión. Ustedes son especialistas en esto, sin duda, pero claro, también entendamos a la gente, ¿no? La gente siente que hay una clase política completamente desprestigiada, la información llega de afuera, no vemos avances con la rapidez que la mayoría de peruanos quiere en el Ministerio Público o en el Poder Judicial. Si bien esto no lo justifica, ¿de qué manera las autoridades podrían aliviar la ansiedad que tiene la gente dictando medidas que garanticen sin llegar a la prisión preventiva, o de qué manera los procesados podrían, o investigados, porque ni siquiera son procesados, podrían garantizar ese arraigo, que la gente no tenga miedo de estas posibles fugas, porque nos ha pasado? Claro, Toledo está en Estados Unidos. Claro, pero son los menos, ¿no? Hay gente que ha regresado, que inclusive que ha viajado y ha regresado. Hubo una pregunta clave en la audiencia, cuando el juez le pregunta a uno de los abogados cuál sería una medida igualmente satisfactoria, menos gravosa. ¿Cuál sería una medida que garantizaría la comparecencia, la no fuga, pero que no sea tan gravosa como la detención? Y no le pudo responder. La respuesta era muy simple, el arresto domiciliario. O los grilletes. O los grilletes, o la comparecencia restringida. Si las personas entregaron su pasaporte, si se han entregado voluntariamente, si son primarios, si son gente con educación, si son gente con arraigo, fíjense que la Corte Suprema ha dicho que aún ni siquiera un extranjero que tiene arraigo familiar en el extranjero, que tiene trabajo en el extranjero y que tiene vocación de irse porque es extranjero, eso es el elemento que justifica una detención provisional. Sí. Y notemos que implementar los grilletes electrónicos, por ejemplo, las pulseras magnéticas, si queremos llamar de una manera menos lesiva, tendría un costo institucional muchísimo menor que poner en riesgo el sistema como lo estamos haciendo. Ahora, creo que hay una compuerta de salida. Así como hace algunos meses todas las discusiones sobre cómo organizar los cargos por lavado de activos se aclararon con un pleno casatorio, que creo que fue muy importante, el pleno de agosto, creo que ahora tenemos la oportunidad, con ocasión a la posible casación de los autos de detención de Humala y Heredia, de que la Corte Suprema aclare el modo de organizar estas reglas. Mi voto va en función a que la Corte Suprema deje en claro que casos de este tipo, en los que la Fiscalía quiere promover detenciones porque siente que tiene casos listos, solo son admisibles si la Fiscalía llega a presentar acusaciones claras. Voy con Aníbal. Pero además tampoco en un plazo, se trata, ¿no? Correcto, tampoco se trata de que todas las acusaciones provoquen automáticamente detenciones, pero solo con ocasión a pedidos de condena concretos y a debates ya completos debería tener sentido discutir estas cosas. Pero estamos mezclando las cosas, o sea, la acusación tiene que ver con la formulación de un cargo y con un baje probatorio. Lo que estamos discutiendo en una detención provisional es si la persona se va a fugar o no. No estamos diciendo si es inocente o si es culpable. Puede ser un culpable que sea arraigado y puede ser un inocente que se quiera fugar. Es un tema totalmente... Pero lo que defiende, doctor Quiroga, usted es el derecho a permanecer en libertad en tanto no tenga una sentencia condenatoria. Es que eso dice la Constitución y eso dice la doctrina general. La regla general es comparecer en libertad de un juicio. La excepción, bajo razones de fuga y de justificación, es estar en prisión. ¿Y la excepción no está marcada por el escepticismo de la población en sus administradores de justicia? No, porque entonces ocurriría lo de Juliaca, donde habría ajusticiamientos, ¿no? El linchamiento es muy popular. No hay nada más democrático que un linchamiento. Bajo esa línea de análisis, Ollanta Humala y Nadine Heredia deberían ir por lo menos a su casa en una prisión preventiva a partir de esta... Yo formularía la pregunta de la siguiente manera. ¿Es razonable que Ollanta Humala y Nadine estén en prisión preventiva por un pronóstico de fuga que no existe? La respuesta es no. Porque sus hijas viajaron por un intercambio escolar o porque dieron poder para que viajaran con la abuela, ¿es razonable justificar que ellos tengan pronóstico de fuga? Porque ese es el tema. No estamos discutiendo si son culpables o no. Si son culpables, que cumplan su condena a partir del momento en que sean declarados culpables. Claro, pero mucha gente dijo, no, la señora consiguió un trabajo gracias a favores de brasileños en la FAO para obtener una protección internacional. Pero estaba delante del juez, o sea,
La detención es para que no se fugue delante del juez. Ahí, digamos, hay una parte en la que hay que fijar principios claros, hay otra en la que hay que descartar reglas que no vienen a cuento, y hay una tercera en la que hay que abrir la discusión a asuntos que no estamos percibiendo, ¿no? Insisto en decir que Aníbal tiene toda la razón del mundo cuando invoca a que no utilicemos cosas como los poderes o los viajes de las hijas de un acusado o su historia migratoria para forzar detenciones. De acuerdo con eso totalmente. De otro lado, también es cierto que en principio las detenciones tratan sobre riesgos de fugas y riesgos de obstrucciones, pero tampoco podemos negar, porque está en la ley, está en el Código Procesal. Es una facultad. Que es una facultad que también se puede discutir sobre parámetros distintos cuando se presenta una acusación. No automáticamente, no en todos los casos, también dentro de determinadas condiciones, pero una acusación muy seria, muy bien planteada, por un tamaño de tiempo solicitado en condena muy alto, con una muy mala defensa, sí puede, en determinados parámetros, repito, esto no es automático, justificar una detención. La cuestión está que en este caso la Fiscalía está reivindicando una suerte de derecho no escrito a anticipar esa detención por el gran caso antes de presentar acusación. Claro, y yo tengo que seguir diciendo esto, perdón, solo para cerrar esta idea, Sí. 2 segundos. En el caso Humala Heredia, que es en el que con más fuerza lo ha hecho, la Fiscalía anunció en julio que tenía una acusación lista. Hasta no ahora estamos esperando. Bueno, Sí. La Fiscalía ha dicho también que está próxima, y siempre nos dicen está próxima a presentarse la acusación, está próxima, y nunca la vemos. No, sí. Por eso les pregunto concretamente en este caso, para ir cerrando temas. En el caso Heredia y Humala, ¿cuál sería su posición con respecto a la prisión preventiva y al recurso que ha presentado su defensa? ¿Deberían salir y quedar en completa libertad? ¿Deberían tener arresto domiciliario? ¿Deberían tener que algunas limitaciones, digamos, para salir del país, impedimento de salida? ¿Qué opina Aníbal Quiroga? Yo creo que lo que se justifica en ese caso, y en el caso de los empresarios, es una detención domiciliaria. En los dos casos. En los dos casos, pues no tiene ningún sentido justificar una prisión preventiva cuando no hay pronóstico de fuga, ninguno. En ninguno de los dos casos ha habido pronóstico de fuga. Si estaban fuera, regresaron. Si dieron poder a sus hijas, eso no tiene ninguna relevancia. Todos los días se dan 500.000 poderes en las notarías. Entregar, presento el pasaporte de mi ¿Con qué se viaja afuera si uno tiene pasaporte? ¿Esto vale? Pero por supuesto. Que el abogado entregue los documentos con los que viajaría la persona. En Estados Unidos, dependiendo de la gravedad del delito por el que se le acusa, van las fianzas, que pueden ir desde $1.000 hasta $1 millón, y va la entrega del pasaporte, para que no pueda viajar, como acto de buena voluntad o por orden del juez. No es la legislación peruana, ¿no? Sí. Pero pasa exactamente lo mismo. Si uno tiene pasaporte, ¿con qué viaja? Hay uno que tiene 3 nacionalidades y entrega los 3 pasaportes. ¿Cómo va a viajar? O sea, la convicción del juez es respecto al pronóstico de fuga. La persona va a obstruir la justicia, la persona va a alterar las pruebas, la persona va a obstruir el proceso o la persona se va a fugar. Esos eran los 4 puntos de debate ese día en la audiencia. Y sobre eso no se ha debatido. Correcto. ¿Qué dice la doctora Sabache sobre este caso? Heredia, yo creo que y Humala Heredia, yo creo que el caso de la Fiscalía sobre la detención solo puede salvarse, y acaso, si esa acusación se presenta antes que la Corte Suprema tome el caso en casación. Porque cuando lo tome, la Corte Suprema va a emitir una decisión que puede tener el mismo efecto clarificador y la misma fuerza de irrigación que la que tuvo el caso por lavado de activos. Una decisión de la Suprema, por ejemplo, que declare que algo como esto solo se puede hacer con una acusación presentada, podría provocar la anulación prácticamente automática de las detenciones dictadas en el caso de los representantes. ¿Por qué la acusación supone un elemento si todavía no han sido juzgados? Porque la acusación, es que lo que ocurre es que es difícil discutirlo porque no estamos viendo acusaciones, ¿verdad? La acusación se presenta al final del procedimiento de investigación preparatoria, cuando el fiscal ya sabe qué cantidad de condena va a solicitar, cuando la defensa ya presentó su caso. Además están tipificados los delitos, está claro el panorama. Y está la evidencia presentada para ir a juicio, de modo que el juez que recibe la acusación tiene los 2 casos delante suyo. Y el Código ordena que en ese momento las cautelares se vuelvan a discutir a favor y en contra, es decir, cuando se presenta la acusación, una detención que está vigente puede levantarse. Y cuando se presenta la acusación, una detención que no se solicitó, pero que ante el peso de los 2 casos
puede llegar a resultar necesaria, puede imponerse. La intermedia es un momento en el que el juicio se parte en dos. Y en efecto, no en abstracto, sino en las circunstancias específicas del caso que se presenta, en el modo en que se presenta, se toma una nueva decisión. La presentación de la acusación es un corte del procedimiento en dos partes. Pero no en función del caso, en función del comportamiento del acusado. Si el acusado ha tenido un comportamiento ejemplar, que ha comparecido a todas sus audiencias y que está dispuesto a ir como lo hizo el doctor Bedoya Vivanco, que fue a todas sus audiencias. Así los cargos y las penas sean las máximas. Así sean los máximos, pero por supuesto, eso es posible. En realidad depende del comportamiento. Para usted depende del comportamiento del investigado o eventual procesado. Pero es que la prisión preventiva no tiene por objeto adelantar una sanción. Tiene por objeto fijar a la persona frente a la justicia. Eso está claro, por eso les preguntaba. En el caso de los consorciados, de los ejecutivos o ex ejecutivos de las empresas consorciadas, ¿se justifica la prisión preventiva en ese caso? Yo creo que hay un problema en ese caso que es muy fuerte. Y es que la Fiscalía nos presentó un caso en el que, como Aníbal ha dicho, el pedido no venía apoyado porque se hubiera descubierto una maniobra de fuga y tampoco venía apoyado por una sospecha seria sobre obstrucciones a la investigación. De nuevo, como en Humala Heredia, la Fiscalía trató de convencernos de que tenía un caso casi completo, tan completo que la detención se justificaba. Pero si en el caso Humala Heredia la acusación era creíble, era posible, en julio se habría podido presentar, en esta oportunidad nos enfrentábamos ante el primer acto de la investigación, el comienzo y no el final del camino. En segundo lugar, la cuestión, solo para cerrar la idea, y te dejo la palabra con mucho gusto. El caso que presentaba la Fiscalía en ese momento se basaba además en una reunión clandestina entre Odebrecht y los representantes de los consorciados, respecto a la cual la Fiscalía presentó un solo testimonio, y el testimonio de un Marcelo Odebrecht que no es testigo. A eso la defensa no contestó. Digo entonces que, en primer lugar, el caso no tenía... ¿Barata no era? Barata y Barata ni siquiera es un testigo en forma, es un colaborador. Entonces, el caso estaba en el primer momento del procedimiento, ahí donde con razón dice Aníbal, habría que discutir interferencias y peligros procesales. Y no discutía interferencias ni peligros procesales, discutía caso completo, pero estamos muy lejos de la acusación. Claro. Creo que yo quería, digamos, interrumpir a César con su venia para decir una cosa muy simple. Es tan incipiente el caso que ni siquiera los que están hoy día detenidos han declarado ante el fiscal. No han tenido oportunidad de ser citados por el fiscal. Y entiendo que podrían ser incluso colaboradores eficaces. Pero para saber si tienen o no tienen sus cualidades en el proceso, lo menos que tienen que hacer es declarar ante la autoridad. O sea, si hay un accidente de tránsito, me llama la policía y yo declaro. Si yo tengo una acusación, voy donde el juez y declaro. En este caso, la investigación es tan preliminar que estas personas ya están detenidas en la cárcel y no han prestado su declaración frente al fiscal. ¿Se trata de una prisión preventiva frágil en ese caso? ¿Lo ven ustedes? ¿Una medida muy frágil, fácil de rebatir? Yo diría dos cosas. Las decisiones judiciales se respetan, ¿no es cierto? Pero me parece que es ilegítima, excesiva y desproporcionada. Y con el comportamiento del juez con posterioridad a eso me da la razón, porque no es posible que un juez, para empezar en una audiencia, y el código, acá me corregirá César, no dice eso, los partes hablan 30 minutos y el juez habla 8 horas. Yo nunca he visto eso, ni eso tiene ninguna justificación razonable. Y en segundo lugar, ¿hasta qué punto la decisión ha estado influenciada por el afán de figuración? ¿Del juez? Pero por supuesto, ya no es solamente la conciencia o su buen estar o su buen razonar. Porque si tú lo ves al día siguiente dando declaraciones en todos lados, que quieren que sea el juez del año, el hombre del año, el personaje del año, y cuenta su historia hasta sus aficiones personales, eso no es un juez razonable. El juez habla con sus resoluciones, no con sus apariciones públicas. ¿Cómo analizamos para el doctor Azabache la participación del juez Concepción Carhuancho cuando en efecto él ha ofrecido muchas entrevistas, ha hablado no solamente de los procesos, sino de otros temas, bueno, sobre los que le han preguntado, pero cuando tiene uno una fiscalía que se cierra en esta posición de la investigación reservada, de la reserva de la investigación, de la reserva de la investigación, y de repente el juez tiene esta actitud de aparecer, porque es prácticamente el único que ha aparecido en los medios. ¿Eso lo podemos cuestionar? ¿Puede afectar su posición o sus decisiones judiciales? Bueno, yo no he escuchado nada inapropiado de las presentaciones del juez Concepción. Sí debo decir que desde el punto de vista de mis preferencias personales, un juez debe ser alguien muy conservador y no una persona de medios. No sé, el fiscal
el que se comunica con los medios, no el juez, ¿verdad? De modo que sí, yo creo que hay algo no ¿Figuración? necesariamente apropiado. Yo no pondría adjetivos menos en ¿Pero alguien qué como un podría juez, haber que pero creo que es Concepción Carhuacho inapropiado. actuar Creo como que esto actuado? ha ocurrido por una convergencia tampoco apropiada de nuestros propios intereses sobre el procedimiento. Creo que ha habido un exceso de miradas sobre alguien que es un magistrado y al que hay que tratar como magistrado y que debe mantener una línea de todos nosotros. Demasiadas preguntas, la pregunta es, ¿un juez no está preparado o no debería estar preparado para estar sometido a todas esas miradas? Pero un juez no debe estar ante las cámaras tanto. Sin duda. Un juez representa a la ley. Si hay una razón por la cual fuera de nuestro país los jueces se togan para tomar decisiones, es porque en el momento en que las toman no son ellos y sus preferencias subjetivas, son la comunidad institucional revestida de legalidad. Pero creo que ese no es el gran tema de este caso. Creo que el gran tema de este caso es cómo resolvemos lo que evidentemente constituye un impasse institucional. Y es que desde diferentes puntos de vista, y sin duda con énfasis también distintos, no todos estamos satisfechos con que esta detención se haya ordenado. Yo la encuentro inoportuna. La encuentro inoportuna porque habría preferido una audiencia en la que para comenzar las cosas se discutan en orden. Es decir, si estamos comenzando, entonces sí, las cuestiones a rebatir tienen que ver con peligro de fuga, tienen que ver con obstrucciones y no todavía con el caso o con un caso que no está completo. Si vamos a discutir el caso y el caso se basa en esta supuesta reunión clandestina, habría que tener evidencias de que ella se produjo y no solo el testimonio del colaborador. Y el juez se está basando en el pedido del fiscal. ¿El error entonces lo podríamos trasladar también a la fiscalía que hace este tipo de peticiones? No, porque la fiscalía es una parte del proceso. En la fiscalía, el proceso es un triángulo en donde hay dos partes que confluencian de manera antagónica. El fiscal que lleva la acusación forzosa por mandato de la ley y la defensa que tiene que defender a las personas. Esa confluencia dinámica opuesta hace que el proceso sea legítimo y eso le llamamos el proceso justo. Y en el vértice superior está el juez que es el que decide. En un sistema adversarial como el americano, el juez dice, la fiscalía tiene la misma calidad jurídica que la defensa. He ahí la complejidad de la extradición de Toledo. De eso podemos hablar otro día. Entonces, el fiscal tiene la obligación de acusar con todo lo que tenga y tiene la obligación de pedir si quiere que le bajen el cielo. Y la defensa dirá todo lo que le corresponda. Es el juez el que tiene que decidir de manera ponderada dónde está el justo medio. Entonces, la única pregunta que yo haría acá es, ¿era razonable y proporcional darle a estas personas 18 meses de prisión? ¿Qué consecuencias puede tener? ¿Qué consecuencias negativas puede tener un exceso? Apelar a excesos en una prisión preventiva. Me explico, por ejemplo, el proceso se legitime. Claro, en el caso, al margen de eso, en el caso, por ejemplo, de los ex consorciados, en algún momento también se analizó la posibilidad de que estos puedan acogerse a la colaboración eficaz, ¿no? De que tengan voluntad de hacerlo, de que la defensa pueda rebatir los argumentos de la fiscalía y devolverlos a estos señores a sus casas. ¿Cómo queda o cómo afecta la figura del juez en ese caso? Lo ha dicho Aníbal, ¿no? El procedimiento... Porque hablamos de una presión de la gente. No podemos, desgraciadamente, divorciar el proceso en la coyuntura que enfrentamos. El Perú es un país donde la gente no cree en la justicia y donde celebra que haya un juez que de pronto se atreve a encarcelar a todo el mundo. Entonces, cuenta con apoyo popular. ¿A quién le corresponde hacer el llamado a la serenidad? ¿A quién le corresponde aclarar cómo son las figuras legales? ¿A quién le corresponde explicar lo que estamos explicando ahora nosotros? A los jueces. Entonces los jueces no están, digamos, cumpliendo con todo el deber que tienen. Pero de hecho, Mávila, no olvidemos que a finales del año pasado, o comenzando el cuarto trimestre del año pasado, fue este mismo juez el que desestimó el primer pedido de detención contra Nadine Heredia. Y lo hizo en la lógica que Aníbal ahora propone. Aníbal de alguna manera... Claro, después apareció ya en un avión. Claro, pero Aníbal ahora de alguna manera ha dicho, el fiscal tiene todo el derecho del mundo de pedir esto si quiere, y tendría que haber sido el juez el que le diga, oiga señor, usted todavía no está listo, usted me está trayendo una sola testimonial sobre un caso de fondo que está comenzando, no me ha hablado de fugas, no me ha hablado de obstrucciones, entonces, ¿qué me está pidiendo? ¿Una detención? ¿O me está anunciando que en algún momento va a presentar acusación y ese momento parece incierto? Tal vez la solución o la decisión correcta o la conclusión correcta sea asumir que esta vez
nos anticipamos más de la cuenta y entonces la pregunta es cómo se estabilizan las cosas de modo que la legitimidad del sistema no se deteriore y no se deprede por esta aceleración en la que hemos venido a caer, ¿verdad? Conclusiones, señores, de esta mesa. Entonces, en un primer momento, o una primera conclusión podría ser, va a ser muy importante lo que se decida en torno a Ollanta-Humala y Nadine Heredia, porque eso puede dejar un precedente sentado para la administración de la aplicación de la prisión preventiva para todos los procesos, porque es de los primeros y caramba, que vienen muchos más. En segundo lugar, el tema de la celeridad de las investigaciones de la Fiscalía para abrir finalmente acusaciones, presentar acusaciones y abrir procesos. No podemos poner gente en la cárcel, supongo yo, para que se queden años ahí indefinidamente, porque eso puede ir en contra del propio Estado peruano, porque esta gente luego puede reclamar, como ya nos ha pasado antes, a tribunales internacionales por el daño ocasionado por estas detenciones arbitrarias. No tanto como eso, pero el proceso se deslegitima, ¿no? Claro, pierde legitimidad también. Cuando tú ves que hay un grupo de asaltantes a los cuales le dan 9 meses de prisión preventiva y a estos señores le dan 18, tú dices, pero acá ¿dónde está la proporcionalidad? El reto de los fiscales es entonces hacer las investigaciones rápidamente, actuar con celeridad y con rigor, y en el caso de los jueces, trabajar, digamos, con las explicaciones, así como hemos debatido en esta mesa, justificar sus decisiones también. Y creo que un poco de discreción tampoco caería mal, ¿no? Mesura y equilibrio son las dos construcciones. Discreción, que tenemos equilibrio, serenidad, sobre todo porque lo que se viene, señores, va a tomar mucho tiempo, es muy grave y es mejor ir seguros, paso por paso, seguros y no a la loca por presión mediática que no debe existir. Despacio, ya sabemos, porque tengo prisa. El Perú está cansado de la corrupción, es un país que está harto, que en efecto ve que la justicia castiga a unos y a otros no, porque esos otros pagan. Hay la sensación, lamentablemente la propia justicia peruana se ha desprestigiado, pero no es quizá el caso Lavallato la mejor manera para reivindicarse. O por lo menos no a este ritmo, ¿no? O no a este ritmo, porque de lo contrario podremos generar una anarquía y una confusión mayor, si es que todas estas decisiones luego tienen que ser retractadas. O sea, va a ser peor para ellos. Bueno, les agradezco, el tema es muy complejo, seguramente hablaremos con cada uno de forma individual más adelante, en muchas ocasiones más. Nosotros vamos a la pausa y regresamos con el análisis político, porque políticamente también es importante ver lo que está sucediendo. Fernando Rospigliosi estará con nosotros en unos instantes.